Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 25 de julio. ¿Qué está haciendo Dios? Dirigido por el reverendo anglicano Benjamín Vega. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtan y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo y él se lo comunicó a la reina Ester, y Ester informó al rey en nombre de Mardoqueo. Cuando el asunto fue investigado y hallado cierto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán. Ester 2, 21 y 3, 1. El reverendo Benjamín Vega es de nacionalidad chilena, nacido en la ciudad de Viña del Mar. Fue criado en un hogar cristiano junto a su padre Ángelo Vega, su madre Ángela Ahumada y su hermano menor Andrés Vega. Experimentó su conversión a los 11 años y desde entonces sintió la necesidad de ofrecer su vida cuando fuera el tiempo adecuado al servicio de Dios en gratitud por la redención, la gracia y la misericordia que había recibido. Tras haber trabajado por más de 5 años en la iglesia Vida Abundante, una congregación reformada pastoreada por su padre, fue llamado para ser ordenado al sagrado ministerio en la Iglesia Anglicana Reformada de Chile. Perteneciente a la Free Church of England Evangelical Connection hasta finales del año anterior, sirvió como pastor auxiliar en la Capilla Santísima Trinidad en Santiago de Chile bajo el liderazgo del obispo diocesano Jesús Espinosa. Desde inicios del año 2025 se trasladó a México, donde está llevando a cabo la plantación de una iglesia en el estado de Querétaro, municipio de Corregidora. El pastor Benjamín cuenta con una licenciatura en teología, con una mención en historia y doctrina de la iglesia, además de 2 especializaciones, una en el estudio de la escatología y las diferentes escuelas de interpretación y otra en el estudio de las sectas con fines principalmente apologéticos. Amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal y cada reino caerá
con cada trama y plan carnal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenos días, bien, Buenos gracias a días, Dios. hermano. Bien, Gracias a Dios. gracias a Dios. Buenos Buenos días, muy días, bien, bien, gracias a Dios. gracias a Dios. Me alegra mucho, mis hermanos. Bueno, el día de hoy tenemos el devocional de julio 25 que está haciendo Dios y nos acompaña el reverendo Benjamín Vega de la Iglesia Anglicana de México. Mi hermano, muy buenos días. Muchas gracias por estarnos acompañando y por la madrugada, porque ya es una hora menos. Menos, perdón. Amén. Buenos días, hermana Carolina, y buenos días a todos los hermanos que nos ven ya desde un horario diferido, en los diferentes países, diferentes contextos, realidades. El Señor les bendiga por esa disposición de querer buscar de Dios de mañana, de mañana. Así que, amados, sin más preámbulos, les invito a que podamos abrir nuestro devocional. Y me gustaría, si alguien como voluntario puede, como siempre, estar leyendo esta reflexión para este 25 de julio. Hermana Muy Estela, buenos días para todos. Sí, julio adelante. 25. ¿Qué está Así es. haciendo Dios? En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo y él se lo comunicó a la reina Esther, y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo. Cuando el asunto fue investigado y hallado cierto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán. Esther 2, 21 y 3:1. ¿Alguna vez has hecho algo grandioso en la escuela, en el trabajo o tal vez incluso en la iglesia, solo para ver que alguien más se lleva el crédito? Esta fue la experiencia de Mardoqueo. Había descubierto y revelado un complot del asesinato contra el rey Asuero, y el rey engrandeció a Amán, dándole un trono propio para que todos los sirvientes reales y todos aquellos dentro de los círculos gubernamentales estuvieran subordinados a él. Todo lo que Mardoqueo recibió fueron unas pocas líneas al pie de una página. Mardoqueo aún no entendía cuán significativas serían sus acciones registradas, no solo en su vida, sino para toda la población judía. De hecho, hasta cierto punto, para el mundo entero. Porque 5 años después, en un momento en que el pueblo de Dios enfrentaba la posibilidad de ser aniquilado por orden de Amán, una noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Desde el 6, el 1 y 2. El mundo lo llamaría una coincidencia. El creyente sabe que es la providencia de Dios. Es importante que no intentemos interpretar
los acontecimientos de nuestras vidas solo en términos de su impacto inmediato o relevancia personal. Las providencias de Dios rara vez se interpretan a sí mismas, y si tratamos de comprender todo lo que sucede únicamente en la inmediatez del momento, generalmente llegaremos a una conclusión equivocada. Queremos que las respuestas aparezcan clara y rápidamente, y las conclusiones lleguen ahora, pero Dios nos llama a poner nuestra mirada en Él, confiando en su plan en desarrollo, cubre todo lo pasado, confiando en que su plan en desarrollo cubre todo lo pasado, presente y futuro. Debemos vivir y morir en fe, creyendo que Dios cumplirá sus propósitos en cada evento, tanto grande como pequeño, tanto en lo que hemos soñado como en lo que hemos sentido como pesadillas. Es justificable preguntarte qué está haciendo Dios en tu vida y en este mundo. Sin embargo, probablemente no tendrás la respuesta correcta si intentas analizar las cosas dentro del marco de tu vida en términos del aquí y ahora. Lo que Dios está haciendo contigo, en ti, a través de ti y para ti es casi con certeza algo mucho más significativo que cualquier cosa que puedas ver. Dios es un Dios que mantiene sus pactos y es soberano sobre todos los detalles de tu vida. Esa es la verdad y la esperanza sobre la cual nos sostenemos. Profundizamos en Proverbios 16 del 1 al 9. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Entonces les invito a que podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para poder expandir, Señor, el conocimiento acerca de lo que ya está marcado para este día, que sea de beneficio y edificación para nosotros. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, amados, entonces, para que podamos nosotros sacar mayor provecho acerca de lo que estas palabras que hemos escuchado, en primer lugar en el pasaje, y también lo que el autor del libro, por el cual nosotros tomamos como guía este devocional, debemos irnos mucho más atrás en el pasaje, en versículos antes, que nos habla, donde nos muestra, perdón, que se establece un método de preparar y presentar a aquellas mujeres ante el rey. En este caso, sabemos que era Esther. Dice que estos versos que cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra, 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saagás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Entonces, después de haber pasado, nos dice el texto, 12 meses. Persia, para ese entonces, era uno de los muchos países famosos por sus perfumes aromáticos y antiguas costumbres para los preparativos de las novias en aquel entonces, incluyendo cierta clase de baños rituales, de pinturas de manos, de pies, con henna, maquillaje facial y aplicaciones de una pasta embellecedora supuestamente para todo el cuerpo que destinada a aclarar el color de la piel y eliminar manchas e imperfecciones. Y una de las razones del largo tiempo de esta preparación era saber si las mujeres habían estado embarazadas al entrar en el harén del rey.
para que el rey no fuera acusado de engendrar un hijo que al final no era suyo. Ciertos eruditos dicen que los aceites y perfumes eran necesarios porque los cuerpos de los hombres y de las mujeres en estos países cálidos, con demasiado calor, producían eh, por sí mismos malos olores si no se corregían, si no se matizaban con cierta habilidad. Y dice el texto que entonces las doncellas venían al rey. Y suena espectacular para nosotros, ¿cierto? Un año de constantes tratamientos, prácticamente como un spa. Sin embargo, también se debe considerar el destino de estas mujeres como tal. Una noche con el rey. Si él elegía alguna de las otras 400 para ser su reina, entonces ella sería su compañera. Hasta que ella, ella lo, lo disgustara quizás. Y en cuanto a las otras 399 que perdían, eran desterradas al harén, donde permanecían como la esposa o la concubina del rey, pero rara vez lo veían después. Y nunca eran libres de casarse con otro hombre, básicamente viviendo como una viuda perpetua. Y seguimos avanzando, nosotros nos encontramos con los versos del 15 al 18, que nos dice que cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija al tiempo que de venir del rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían, pues Esther llevaba al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes que habían. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos y banquetes de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Entonces, la humilde sabiduría de Esther se mostró en la forma en la que permitió que que el guarda de las mujeres le ayudara en sus preparativos. Dice que ganaba Esther el favor de todos los que la veían, y esto se debía tanto a la piedad como a la misma belleza que la misma escritura describe acerca de esta mujer. La belleza, amados, a menudo gana el favor de las personas, especialmente en el caso de las mujeres, con los demás. Y este es un hecho que los cristianos deben aceptar, enseñando sabiamente a sus hijos lo que realmente importa y de alguna manera negándose a depender demasiado de la belleza externa para juzgar o dar un veredicto sobre alguna persona, ya sea hombre o mujer. Y dice el texto que halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, debido al gran favor que obtuvo con el rey. Esther fue seleccionada para ser la reina del rey Asuero. Entonces, la vida de Esther hasta ahora ha sido de alguna manera notable. Ella era hija de exiliados judíos, quienes murieron, fue criada sanguíneamente hablando, por su primo en una tierra extranjera, y a menudo una tierra que era hostil también a toda la cultura que había ella aprendido del pueblo de Israel. Fue llevada a la fuerza al harén de este rey y encontró el favor de todos los que conoció. Y finalmente fue seleccionada para ser la reina de todo. Y este notable curso de los acontecimientos no fue, por supuesto, un accidente. No fue solo por la suerte o la fortuna o la buena apariencia de Esther en su personalidad quizás brillante. Dios tenía un plan y Esther es
parte de él, como nos dice el Salmo 75 del 6 al 7, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Y exactamente de la misma manera, tenemos un lugar en el plan de Dios como aplicación para nosotros. Donde quiera que estés en este momento, Dios tiene un propósito para ello. Tal vez un propósito largo, un propósito corto, a mediano plazo, tal vez un propósito grande o un propósito pequeño, pero Dios tiene una razón para lo que hace. Y hasta este punto la historia de Esther también nos muestra que en el desarrollo de su plan, Dios puede usar incluso la maldad del hombre. Dios no emborrachó a Asuero, ni lo hizo exigir a su reina que se presentara de manera indecorosa ante los señores y la nobleza de su propio palacio, de su propio reino. Sin embargo, Dios permitió que esta mala acción del hombre cumpliera un propósito con un plan mayor. Y encontramos seguridad en la verdad de que ninguna otra persona, por mala que sea, puede derrotar el plan de Dios para nuestra vida, sin importar lo que te haya hecho o lo que te haga. Nada puede detener de alguna forma el plan de Dios, lo que Dios ha decretado, no solamente para tu vida en particular, sino también para su pueblo. Y hablando un poco de, antes de avanzar con el texto, hablando un poco de esa experiencia personal que hemos tenido, el pastor Neftali y yo, al embarcarnos en emprender una misión en otros estados de México, una misión de la iglesia anglicana, hemos afrontado mucha oposición, probablemente quizás no necesariamente de personas, pero sí de situaciones que a veces pueden denotar la oposición del diablo a que todas las cosas se lleven a cabo para la gloria de Dios. ¿Y por qué digo del diablo? Porque como cristianos y como reformados no podemos vivir como si el diablo no existiera. Hay un extremo, el de ver a Satanás en todos lados, pero también hay otro extremo de vivir como si no existiese, como si no hubiese oposición. Y esto lo pudimos de alguna manera palpar cuando nosotros estábamos ya dispuestos para volver y retomar actividades aquí en el estado de Querétaro, ¿no? Cada incidente del vuelo, la pérdida del vuelo por la tardanza de la migración al recibirme, la falta de empatía de algunas personas de la aerolínea por darme una guianza debido a que un vuelo era exactamente el mismo en cuanto a la salida en la hora de salida, pero no indicaba la puerta de entrada ni las siglas específicas. Todo eso, problemas con el equipaje y un sinfín de otras cosas más, todo eso daba luces de que esto no iba a funcionar, de que iba a ser dinero totalmente perdido y que al final tendría que lastimosamente devolverme a mi país y no cumplir con la misión que nos habíamos embarcado. Pero el Señor de alguna u otra manera saca victoria, porque no hay otra cosa que Dios pueda hacer más que hacer camino y cumplir su propósito en nosotros. Y avanzando con el texto, dice que Mardoqueo salva la vida del rey. Mardoqueo es elevado en prominencia y Esther continúa ocultando su identidad judía de alguna forma. Dice el texto que cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según la ley que le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Mardoqueo estaba entonces sentado a la puerta del rey y esta posición indica que Mardoqueo estaba asociado con los que tomaban las decisiones y los hombres de influencia en aquel entonces. Y algunos han pensado que el libro de Esther de alguna manera lleva esta idea de ocultar
demasiado lejos. El libro ha sido criticado porque no menciona el nombre de Dios, como tampoco lo hace el Cantar de los Cantares. Algunos dicen que el nombre de Dios quedó fuera de Esther debido a su uso en las festividades que rodeaban al Purim, donde según la gente comúnmente se emborrachaba. Y un rabino dijo y enseñó: un hombre está obligado a beber en Purim hasta que sea incapaz de distinguir entre bendito sea Mardoqueo y maldito sea Amán, dice la frase. Y algunos se han preguntado si en esa atmósfera sería demasiado fácil profanar el santo nombre de Dios si fuera a leerse en alguna clase de festival como este. Otros ven el nombre de Jehová escondido entre los acrósticos basados en las letras iniciales de estas palabras, sucesivas en cada párrafo del libro de Esther, Esther 1, del 1 al 20. Esther, perdón, 1:20, capítulo 5, verso 4, que se anteponen así como nosotros podemos verlo quizás en los Salmos. Y en algunos manuscritos las letras de estas palabras están escritas un poco más grandes para darles prominencia. Otros dicen que quizás el libro de Esther no contiene el nombre de Dios porque fue escrito bajo el dominio persa y para su distribución en este imperio. Pero lo más probable, amados, es que el libro de Esther no tenga o no haya una mención más directa teológicamente hablando, porque muestra cómo Dios obra detrás de escena. Dios siempre está activo, aunque esté tras bambalinas y nosotros no podamos percibir ese obrar, cómo Dios articula cada suceso de nuestra existencia para que pueda funcionar, como dice la Escritura, como dice el apóstol Pablo, porque a los que Dios ha llamado todas estas cosas le ayudan para bien, a los que aman a Dios, conforme al propósito que han sido electos, según su beneplácito. Y así podemos verlo en esta narrativa. Podemos conectarlo quizás con lo que dice el apóstol Pablo también en Romanos 13, que el deber de glorificar a Dios a través de las leyes civiles, a través de un ejercicio correcto de la disciplina y de la promoción de la verdadera religión y de la glorificación de Dios a través de un buen gobierno. Y esto es lo que podemos nosotros ver acá. Cómo Esther fue luz en medio de las tinieblas, en medio de una cultura pagana. Y así vemos cumplido lo que dice que la mano del rey, perdón, el corazón del rey está en su mano, es decir, en la mano del Señor. A todo lo que él quiere, lo inclina. Y vemos los versos 21 al 23, dice que Mardoqueo escucha una conspiración de asesinato formal. Dice que en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano al rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto los 12 eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Entonces, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció. La actitud de Mardoqueo no era, bueno, soy un hombre judío, soy un israelita en el exilio bajo un rey pagano, así que no me importa, no es mi problema, me da lo mismo si lo matan. En cambio, cumplió el pensamiento de Pedro, en 1 de Pedro 2:17, antes de que Pedro lo escribiera: temed a Dios y honrad al rey. Y esta amenaza de asesinato real, Asuero finalmente, a pesar de esto, Asuero finalmente fue asesinado por su primer ministro, quien colocó a Artajerjes I en el trono. Sí, pues probablemente, y muy probablemente, podemos entender de que no había llegado su tiempo. Pero esto sirvió para la glorificación de Dios. Los dos eunucos fueron colgados. La palabra horca es literalmente árbol. La idea que fueron colgados en un árbol
probablemente no se refiere a colgarlos con una soga alrededor del cuello, sino a ser empalados en una estaca, muy parecido a una crucifixión. Y se coloca una estaca puntiaguda en el suelo y se toma al culpable y se coloca sobre la punta afilada y luego se tira de sus piernas hasta abajo hasta que la estaca entra por todo el cuerpo y salga por el cuello, no por la boca. Una especie de castigo de lo más terrible en el que la venganza y la crueldad pueden saciar hasta lo último de la malicia. El culpable vive un tiempo en agonía hasta que fallece. Y vemos la consecuencia del pasaje. Dice que al final, en este último texto del capítulo 3, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Ageo, y lo honró, y puso su silla sobre él. Y todo esto sirvió para que el nombre de Dios fuera glorificado de una u otra forma. Entonces, amados, no cuestionemos los métodos de Dios para llevarnos al propósito por el cual Él ha destinado nuestra vida. Confiemos, a pesar de que a veces sea duro. Sé que a veces es más fácil decirlo que vivirlo. Pero, amados, pongamos nuestra confianza, asentemos toda nuestra preocupación sobre nuestro futuro, sobre lo que nos rodea, sobre nuestras circunstancias, creyendo de que Dios las ocupará a nuestro favor de una u otra manera. Porque no solamente es el proveedor de nuestra alma, Dios no solamente se ha puesto como fiador, garante y proveedor de todas las necesidades espirituales, sino también de todas aquellas cosas que necesitamos para el cuerpo, para toda nuestra necesidad. Él es dueño de todo nuestro ser. Amén. Así que confiemos en el Señor. Que Dios nos bendiga, amados. Así que alguien que desee comentar antes de estar terminando con una breve oración, que haya quizás meditado mientras exhortaba el pasaje, quizás haya visto algo en el texto y que quiera compartirlo. Están tímidos, hermano. Así veo, están tímidos. Mi hermano, de mi parte, pues agradecerte por el devocional y definitivamente eh, cada acontecimiento que nosotros creemos, como te enseñabas, que de pronto es una señal a que no, o una frustración de los planes. Señor se glorifica en él porque precisamente es su propósito y no el nuestro, ¿no? El que está en cada acto de la vida. Entonces, agradecerte realmente por el devocional y, bueno, motivar a mis hermanos si tienen alguna pregunta, algún aporte, que puedan levantar su mano, abrir su micrófono. Saludar también a los hermanos nuevos que están por acá. Nadie. Bien, está bien, excelente. Entonces, no hay ningún problema. Hay veces que pasajes como este son para meditarlo y estarlo masticando durante algún tiempo. Sobre todo cuando, como mencionaba hace un rato, no tienen alguna alusión directa a Jehová o una interacción como tal de Dios con los personajes bíblicos. Y podemos extraer mucho más todavía de esto. Entonces, amados, ¿cómo me está llamando Dios a pensar diferente? Bueno, a ver todas estas circunstancias que
que acontecen en mi vida bajo la perspectiva eterna, a descansar en Dios. ¿Cómo está reordenando Dios mis afectos? A no poner la vista en aquellas cosas externas y confiar en el que yo puedo solo para alcanzar ciertas cosas cuando vienen estos desafíos. ¿Y qué me está pidiendo Dios que haga hoy? Que tome mi fe y la ponga en acción, en sostenerme totalmente de la mano del Señor. Amén. Así que si no hay quizás algún comentario o alguna acotación de parte de los hermanos, entonces estaré haciendo la oración final. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este breve momento que tenemos en esta mañana de poder escudriñar tu santa palabra, de escudriñar tu escritura. Nos has mostrado cómo tú has obrado soberanamente a pesar de la maldad, incluso de la impiedad de los reyes. Y así, Señor, podamos nosotros ver cómo tú obras a pesar de la impiedad de aquellos que nos rodean, quizás a través de los jefes de trabajo, a través quizás de familiares que no te conocen, pero que al final aquellas cosas que ejercen o que ejecutan cumplen un propósito en tu plan para nosotros, en nuestra vida. Y gracias, Dios, por eso, porque podemos tener la confianza de que todas aquellas cosas están encaminadas para servirnos a nosotros, de que tú cercas nuestra vida con tu favor. Y esto podemos verlo, Señor, no solamente en la vida de Esther, a través de este ejemplo, sino de muchos otros hijos tuyos en la Escritura, como Job, Señor, que constantemente era bendecido por ti. Así nosotros somos también de muchas maneras edificados, preservados, guardados. Ayúdanos a tener conciencia de esto constantemente. Ayúdanos a desarrollar esa piedad que no dé las cosas por sentado, que las cuales tenemos, sino que dé gracias por todas aquellas cosas que tú has producido en nosotros y que aquellas cosas, aquellas circunstancias difíciles que puedan venir, aquellos desafíos, puedan ser vistos como una oportunidad para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, amados, como siempre decimos, firmes y adelantes, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Gracias, hermano. Bendiciones a todos. Amén. El Señor les bendiga, que tengan un excelente día, Dios les guarde y nos veremos para la próxima ocasión. Amén. Así que hasta pronto.